La gran duda es porque se ha planteado distintos montos, se han planteado dependiendo del funcionario público, durante las conferencias de prensa, de cuánto es realmente la deuda de Ricardo Salinas Pliego. Este es un cálculo que sería el equivalente a una tercera parte del patrimonio de Ricardo Salinas Pliego. De ese tamaño es la deuda. Si pagara sus deudas, se iría, muy probablemente, su capital quedaría en 2/3 partes de lo que le suma la revista Forbes. Hoy el periodista Álvaro Delgado estuvo en la conferencia de prensa matutina para preguntarle sobre esto, justamente sobre el reportaje que publica el día de ayer, domingo. Le explica al presidente los hallazgos, lo que se dio, de dónde vienen estos 67,000 millones de pesos en 13 créditos fiscales. Y pues vale la pena escucharlo tal cual, de Álvaro Delgado, y la respuesta del presidente López Obrador. Funcionarios del gobierno federal y usted mismo, presidente, han dado cifras distintas sobre las deudas del Grupo Salinas que preside el concesionario Ricardo Salinas Pliego. La más reciente cantidad la dio a conocer el titular del SAT el viernes allá justamente en La Paz, Baja California, quien dijo que la deuda que tiene el Grupo Salinas es de más de 30,000 millones de pesos. Pero la investigación que publicamos este domingo en el diario digital, sin embargo, acredita que la deuda del Grupo Salinas, que Ricardo Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial, es de más del doble, 67,000 millones de pesos en 13 créditos fiscales. Salinas Pliego tiene 4 créditos fiscales por 26,800 millones de pesos a los que usted ofreció una quita de 8,000 millones de pesos, como aquí mismo usted mismo lo informó, pero además tiene otros créditos fiscales que hasta ahora no se sabían, por otros 40,289 millones de pesos del Grupo Electra y de Televisión Azteca, que también Salinas Pliego combate en el Poder Judicial. Aquí está, por cierto, el subsecretario Félix Arturo Medina, quien fue titular del SAT, y él seguramente tiene conocimiento de la actualización de estas deudas del Grupo Salinas. Le pregunto, presidente, porque considero que es un asunto de inobjetable interés público, por tratarse no solo de la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino porque se trata de un personaje del poder económico y del poder mediático, lo siguiente. Además de los 67,000 millones de pesos que probamos que adeuda Grupo Salinas, ¿cuántos miles de millones de pesos más adeuda al fisco Salinas Pliego y sus empresas? Una. Y dos, y de esta cantidad, ¿cuánto está usted dispuesto a descontarle a Salinas Pliego para que ya pague lo que debe? Bueno, acerca de este tema, debe decirse que hay una política nueva. Los medios de información, incluidos los medios independientes, nunca trataron este asunto. Es un reproche fraterno, porque esto se practicaba de tiempo atrás, se condonaban los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales. No era un tema de los medios, se guardaba silencio, o
no se sabía. Nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales, porque durante todo el periodo neoliberal, aquí lo he dicho varias veces, se engañó a la gente de distintas maneras, ¿no? No voy a dejar de repetir el engaño de que no podían aumentar el salario porque iba a aumentar la inflación, cosa que ha quedado demostrado que no era cierto, algo que se demostró que no era cierto a partir de que se promovió el incremento de los salarios mínimos y no ha habido un desbordamiento en la inflación. Pero engañaron muchísimos años. Engañaron también con esto de lo fiscal, de que México tenía el problema de una baja recaudación porque los del sector informal de la economía no pagaban impuestos, los ambulantes, la gente que se busca la vida como puede, sobre todo en épocas de crisis. ¿Y qué ese era el problema? Cuando se trataba de dos cosas, o de tres, pero dos muy significativas. Primero, el que desde la época del presidente Echeverría se les otorgó a los grandes contribuyentes el beneficio de la llamada consolidación fiscal. Esto tiene que ver con una situación política. Asesinan lamentablemente a el señor Eugenio Garza Sada y Echeverría les otorga a los empresarios esta concesión, que consiste en que una empresa importante, fuerte, que tiene utilidades suficientes, puede diluir esas utilidades creando otras empresas en donde supuestamente pierde. Y entonces, al equilibrar las ganancias y las pérdidas, terminan por no tener utilidades y por lo mismo no pagan impuestos. Ese sistema se mantuvo durante muchos sexenios. De hecho, Alejandro, yo ahí le digo al presidente, sí, hasta el 2013, cuando efectivamente, como parte de la reforma fiscal aprobada por el Pacto por México, se elimina el régimen de consolidación fiscal, que es efectivamente lo que explicó el presidente López Obrador en esta exposición, y que en efecto los adeudos, varios de los adeudos que arrastra Ricardo Salinas Pliego, tienen que ver con el régimen de consolidación fiscal. Sabemos que a veces es complicado entenderle por los terminajos, pero al final de cuentas estamos hablando aquí de deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego y que pueden tener otros grupos empresariales, precisamente porque ellos dicen es que podemos deducir de nuestras ganancias estas cantidades. Y el presidente dice, tiene derecho Ricardo Salinas Pliego, como tiene derecho cualquier otro empresario o cualquier otra persona física, ir a los tribunales. Sí, eso está a salvo. Pero también
tratándose de dinero público, los ciudadanos tenemos también el derecho de saber. Y hoy dice el presidente López Obrador que los adeudos de Salinas Pliego vienen desde Vicente Fox y que sin aventurar culpas, algunos abogados y fiscalistas suelen engañar a sus clientes sobre estos litigios contra del sistema de administración tributaria con consejos de alargar estas disputas y recurrir a jueces que puedan jugar a favor de ellos. Esto último, señaló el presidente, es lo que cree que pasa con Salinas Pliego, quien sostiene que su adeudo es injusto y por eso lo contraviene, por eso va a tribunales. Luego, explica también el presidente López Obrador uno de los litigios, que son 4 créditos fiscales, yo le decía, por 26,888 millones de pesos, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2022 y estuvo guardado por el ministro, por uno de los ministros de la Suprema Corte, hasta que el año pasado, en agosto, el presidente ventiló que el ministro tenía guardado ese expediente y por tanto tuvo que resolverse en septiembre. Ahí el presidente López Obrador llamó al ex titular de la Procuraduría Fiscal, el actual subsecretario de Gobernación, Félix Medina Padilla, para recordar que se hizo el año pasado una evaluación de cuál era el adeudo que tenía Ricardo Salinas Pliego, después de que justamente le pidió al presidente llegar a un acuerdo. Escuchemos cómo lo dijo el presidente hoy en la mañana. Cuando hemos hablado, en el afán de llegar a un acuerdo, porque nosotros antes de ir a una querella, a un pleito judicial, buscamos siempre un acuerdo. Hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto, con los contratos de hospitales, con los contratos de reclusorios, con contratos de mantenimiento de caminos, muchos contratos leoninos. Pero en vez de irnos a los pleitos, decimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, y se han logrado beneficios para la hacienda pública, han devuelto recursos o hemos ahorrado. Usted contó que él no quiso, a pesar de que lo buscó a usted para un arreglo. Entonces, yo lo que le planteé fue, a ver, vamos a revisar. Estamos hablando del adeudo anterior, pasado, el que viene desde... Viene desde 2008, son 4 créditos fiscales desde 2008. Sí, entonces, le dije, yo le tengo mucha confianza al director del SAT, es además un buen profesional, contador público. Le dije a Ricardo, tú también eres contador, revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales, porque él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros, que lo quisieron perjudicar. El resultado de esa revisión del SAT es de que, en efecto, se debe el dinero. O sea, el resultado de
un arqueo de una revisión técnica de conformidad con la ley. Se debe el dinero a la hacienda pública. Entonces, él no aceptó. Eso fue la primera vez. Continúa el asunto porque nos enteramos que una parte, porque son en efecto 2 o 3 paquetes de los llamados créditos fiscales, una parte de más de 20,000 millones llegó a la Corte. Sí, a la segunda sala. 26,800 millones de pesos al 2018. ¿Cuánto? 26,800 millones de pesos al 2024. Sí. Y con actualizaciones a este año son ya 33,000 millones de pesos. De más de 20,000 millones. Eso es lo que yo sé. Y aquí Arturo lo conoce bien. Entonces nos enteramos que esos 20 y tantos mil millones los tenía guardados en su gaveta El ministro un señor que, Aguilar Morales. sí, que está en contra de nosotros abiertamente, que pertenece al bloque conservador. Bueno, se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? 8 meses guardado. Entonces, lo tiene que sacar y los mismos ministros, ¿sí?, rechazan su propuesta. Porque, ¿qué proponía? Él planteaba atraer el asunto y que la Corte conociera en pleno la resolución. Sí, que la Corte conociera el asunto, que la Corte resolviera sobre el asunto. Y 2 ministros dijeron no, lo tiene que atender el tribunal. El tribunal colegiado. Desde la sala votaron en contra del proyecto. Todos. Se quedó solo con su voto. Solo su voto. Entonces regresa. Después de eso, después de esa situación, me buscó Ricardo. Entonces, queriendo que se llegara a un acuerdo, le dije, bueno, vamos a tener un acuerdo. ¿Por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo estoy... Y también es muy importante ¿Qué? paquete de adeudos, pero los otros también. Sí, no, nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que la regla de oro de la democracia verdadera, no la que exaltan los oligarcas, la regla de oro de la democracia verdadera es la transparencia. La transparencia, ¿sí? Y hacer la vida pública cada vez más pública. A ver, ¿qué te planteé cuando vino Ricardo a buscar un acuerdo? Sí. A ti y al director de el SAT. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el señor presidente lo que nos planteó es hacer un ejercicio, un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales, que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación, que son los que se refieren a 2008, 2009, 2011, 10 y 13, que es el cierre. Que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y, en efecto, tomando en cuenta algunas disposiciones del Código Fiscal, como el artículo 75, que habla de las disminuciones en las multas, sobre todo, y en las actualizaciones de estas multas,
es que se lograba hacer un ajuste y es lo que nos planteó el presidente y establecer una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal, y eso es el ejercicio que hicimos. Y entonces esto que le han llamado quitas tiene que ver justamente con estas multas y esta permisibilidad que da el Código Fiscal. Una parte muy interesante de la conversación con Álvaro Delgado en la que el presidente recuerda cuando negociaron y cómo fue que Ricardo Salinas dijo no a la quita, pues con la esperanza de que el tribunal resuelva completamente a su favor, y el presidente ahí dice, fiu, qué bueno que no lo aceptó. Vamos a escuchar. Se le planteó y dijo no. No quería pagar nada. Que no estaba de acuerdo. Sí, nada más. Yo le digo a ustedes que yo hasta descansé. Porque imagínense la sospecha que iba a despertar. Tú mismo lo planteaste. Yo lo escribí. Sí, tú mismo lo planteaste. O sea, a ver, ¿cómo es que debe más de 20,000 millones y se reduce a 14? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este trato preferencial, privilegiado? ¿A su amigo? ¿A su amigo? Salinas Pliego. Salinas Pliego. Imagínense, sí, por buscar una salida, consideraba buena, sí, yo iba a quedar, sí, bajo sospecha. Porque lo dije aquí, sus mismos amigos de clase, pero no de escuela, sino de clase social, y otros, ¿no?, de buena o mala fe, iban a decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Que hubo esa rebaja? Presidente. Entonces, espérate, porque es interesante. Además, cualquier otro contribuyente, ¿sí?, un trabajador que tiene que pagar impuestos sobre la renta, bueno, ¿y por qué a mí no me quitan, ¿sí?, una parte de mi crédito? Claro, todo legal, ¿sí?, estaba permitido, está permitido, pero de todas maneras, ¿sí?, iba a haber problema. Bueno, no se acepta, ¿sí?, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial, y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya, porque no solo en este caso, y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, y no odio, por eso soy muy feliz. No albergo yo rencores. Ricardo ha dicho, pero así como él, otros, ya nada más les quedan 7 meses. La verdad que no son 7 meses, son 6 y unos días más. Sí,
Sí. Pero pues ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí? Todos. Yo me voy a quedar aquí. Nada más me voy a ir a Palenque, Chiapas. Entonces, porque también eso, sí, es pues una ilusión. Es una falacia. Van a entrar, vamos a, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder de que no resuelvan en los 6 meses los jueces, que sería pues muy lamentable, ¿no? Y cuestionable, porque ¿cuánto tiempo? Con las tácticas dilatorias de estar ganando tiempo, pues de todas maneras nos vamos a quedar todos, ¿sí? Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Eso que quede claro. Bueno, la otra parte, lo que tú dices, hay otros créditos. Yo no quiero ahora especular. Me gustaría mejor que técnicamente lo explicara el director del SAT. Correcto. Porque ustedes hicieron su investigación. ¿Por qué no le pedimos al SAT que informe? Está correcto. Y no entramos en lo especulativo, ¿sí? O en conjeturas. Y además, esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer, porque somos libres. ¿Sí? Y para eso hay un marco legal. Vivimos en un auténtico Estado de Derecho, ya no es como antes un Estado de chueco. Entonces, hacer la vida pública cada vez más pública y tratar este asunto. ¿Te parece? Me parece bien. Y que venga el director del SAT y que lo explique, y que venga también Arturo. Correcto. Y la procuradora fiscal. Este último tramo tiene muchas aristas que vale la pena revisar, señor Delgado. La primera es de este último tramo, su explicación sobre la sospecha. Dice él que cuando Ricardo Salinas Pliego le dice al presidente, no quiero la quita y me sigo en tribunales, después de que él había solicitado una cita con el presidente y el presidente respira. Dice él, yo les digo a ustedes que hasta descansé, porque imagínense la sospecha que iba a despertar, y luego te dice a ti, tú mismo lo planteaste. Le dice, porque efectivamente aquí lo hemos conversado. Y fíjate tú qué importante. A ver, ¿cómo es que debe 20,000 millones y se le reduce en 14? Dice él mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese trato preferencial, privilegiado? Y luego le dices tú, a su amigo. Y luego dice el presidente, a su amigo, Ricardo Salinas Pliego. El presidente, Salinas Pliego.
Imagínense, por buscar una salida, consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Porque lo dije aquí, dice él, sus mismos amigos de clase, no de escuela, sino de clase social, y otros, de buena o mala fe, iban a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo es que hubo esa rebaja? Y en efecto, creo yo que la gran diferencia, entre otras muchas diferencias, la gran diferencia es que se le puede preguntar al presidente de México, Álvaro, de un acuerdo con un empresario, y el presidente de México responde un tema que es delicado, que nunca en la historia de este país un presidente ha transparentado su relación, salvo en episodios muy particulares, muy específicos, ya al borde del colapso, su relación con un empresario. Yo pienso que esta que es una parte que tú has destacado de este último tramo de la exposición del presidente es de enorme relevancia. Primero porque hay un interés legítimo de mexicanos de saber, pues, quiénes cumplen y sobre todo quiénes no cumplen con las obligaciones tributarias, sean grandes empresarios o que sean asalariados como somos nosotros. Y quien no cumple, ¿por qué no cumple? Porque es objeto de privilegios desde el poder público. Pues eso era moneda corriente en anteriores gobiernos. Aquí hubo una reforma constitucional para cancelar las condonaciones. Y claro que quedan en la ley consideraciones, derechos para deducir impuestos. Eso es normal en cualquier país democrático. Bueno, pero aquí el presidente reconoce que se equivocó. Cuando negoció, cuando le hizo la formulación a Ricardo Salinas Pliego. Diciendo. A ver, dice el presidente, y está bien, vamos a platicarlo aquí, hablaba de, por ejemplo, que la propuesta que a él le parecía interesante. Sí. En un afán de que ya Salinas Pliego pague parte de sus adeudos. Y está correcto. Muchos de los grandes contribuyentes que pagaron, como FEMSA, Walmart, que aquí lo informamos en su oportunidad, fue a partir también de que hicieron una negociación. Correcto. Para obtener quitas. ¿Eso es ilegal? No es ilegal. Es parte, en todo caso, de una negociación como la que el presidente hizo con Ricardo Salinas Pliego, que todavía tenía que ser avalada por el Poder Judicial. Yo en su momento, y lo digo porque el presidente recordó lo que yo mismo había dicho, yo dije en su momento, cuando el presidente revela que en esta plática hizo una quita de 8,000 millones de pesos, yo no solamente lo dije, lo escribí con la misma claridad que lo estoy exponiendo ahora, que el presidente López Obrador había tomado una de las decisiones más reprobables de su gobierno, que por injusta e inmoral, no dije ilegal, injusta e inmoral, ningún mexicano puede avalar. Perdonarle al magnate Ricardo Salinas Pliego, su amigo, 8,000 millones de pesos de impuestos de los 26,000 millones que con múltiples mañas no quiere pagar. Yo anoté también, aunque no se concretó, la sola tentativa de perdonarle impuestos al tercer hombre más rico del país es ominosa para todos los mexicanos que cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones tributarias. No se concretó, pero uno tiene derecho a no estar de acuerdo con una decisión tomada por el presidente. De acuerdo. Diciendo, yo creo, por ejemplo,
que no le ofrecía una quita, Álvaro, sobre los impuestos. No, ahí sí tienes razón. O sea, no es sobre los impuestos, porque ahí sí, para que veas, habría sido un error del presidente ofrecer una quita sobre los impuestos. ¿Dónde ofrecía una quita? La ofrecía en en las multas, recargos, multas, actualizaciones. Todo eso Sí. sí puede él hacerlo. Ahora, yo creo que más bien lo siento en esta parte diciendo, qué bueno. No, pues por eso dice. Qué bueno. Hasta o sea, respiré, yo hasta iba descansé. en una anterior intervención, el presidente dice, yo iba a asumir el costo político. Así es. Porque sí tiene un costo político. Un real. O sea, se lo van a reprochar toda la vida. Toda la vida. Hacerle una quita a Ricardo Salinas Pliego. Sobre todo por el tipo de personaje que es, Álvaro. El tipo de personaje que es. Qué bueno que Ricardo Salinas Pliego al final no aceptó, porque le dio al presidente de México una salida. Le quitó un... Yo hasta descansé. Hasta descansé. Es dijo. la frase textual del presidente. Qué bueno. Ahora, hay otro tramo, creo yo, de esta misma intervención del presidente que es muy, pero muy poderosa. Él menciona, recuerda, dice él, Ricardo ha dicho, pero así como él, otros, ya nada más le quedan 7 meses. La verdad, dice el presidente, que no son 7 meses, son 6 y unos días más. Dice él, sí, pero ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. Nos vamos a quedar aquí, a vivir aquí, todos. Yo me voy a quedar aquí, nada más que me voy a ir a Palenque, Chiapas, porque también eso es una ilusión, es una falacia. Van a entrar, vamos, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder, que no resuelven en los 6 meses los jueces, que sería muy lamentable, ¿no? Y cuestionable, porque cuánto tiempo con las tácticas dilatorias que están ganando tiempo, pues de todas maneras nos vamos a quedar todos y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Y luego dice, eso, que quede claro. Es decir, me voy a ir, yo, Andrés Manuel López Obrador, pero la deuda de Ricardo Salinas Pliego no se va. No. Se queda. Y él responde por esa deuda. Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Textualmente dice el presidente, ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. ¿Quién va a llegar? Pues la próxima presidenta de México. ¿A poco de verdad no lo va a atender? Por eso es muy importante el día de hoy, esto que fue posible y es posible dialogar o preguntar a un presidente de la República, no tiene precedente, ¿eh? Usted le podía formular, bueno, no usted, un colega periodista, yo, cualquiera, le podía formular una pregunta así al presidente de México antes de Andrés Manuel López Obrador. ¿A Peña? No, hombre. A Calderón, menos. A Fox, ¿no? A Carlos Salinas, al todopoderoso Carlos Salinas, o a Cedillo, no. Por eso es muy importante también estas mañaneras, estas conferencias de prensa, estos diálogos. Y no se trata, por lo menos en mi caso no, yo iba precisamente porque es un tema de interés público. Bueno, es un asunto de interés público que haya que no quiera pagar impuestos. ¿Por qué razón? Se generó un escándalo, Alejandro, Sí. cuando en una entrevista con Raquel Buenrostro, que era la entonces titular del SAT en 2020,
le preguntamos, ¿y cuánto debe Ricardo Salinas Pliego que no quiere pagar? Y pues hay que darle seguimiento a esto. No se trata de conculcarle el derecho a defenderse ante los tribunales a alguien. No, pero también hay otro derecho, el derecho a saber, a que estos temas se transparenten. Y para que se transparenten hay que investigarlos. Y también hay que preguntarle a la autoridad, y en este caso, la autoridad máxima es el presidente López Obrador. Y él tiene la disposición de que se transparente el asunto, entonces ganamos todos. Hombre, gana hasta Ricardo Salinas Pliego. Sí. En una de esas, el tribunal le da la razón. Sí, no veo cómo, porque entonces... Pues no, es que ya las perdió todas. Se descuadra absolutamente todo. Si le da la razón al tribunal a Ricardo Salinas Pliego, Álvaro, se rompe toda la base legal por la cual un gobierno puede cobrarle a él o a cualquier empresario. Sí. Hoy y en el pasado. Por eso es tan emblemático este caso. No es un asunto ni siquiera personal, no. Es el poder público, en este caso el Ejecutivo, ejerciendo las facultades y las obligaciones que tiene. El judicial tiene también que hacer su trabajo, impartir justicia. ¿Va a hacer justicia o va también a garantizar privilegios? Entonces, por eso es interesante que se ventile un tema como este y que el presidente de México, nada menos, lo transparente en una conversación periodística. En fin, es, creo, Alejandro, un buen ejercicio, así lo considero yo, Sí. No porque yo haya ido a hacer, puede ser otro compañero, otro medio, bueno, pero los asuntos públicos deben hacerse cada vez más públicos. La vida pública tiene que ser, como dice también el presidente López Obrador, cada vez más pública.